Muy bien, hoy comenzamos una nueva serie. Estuvimos el primer domingo que abrimos el primer servicio. Hablamos de la entrada triunfal porque se nos cruzaron las fechas, llegó la Semana Santa. No habíamos planeado esto de la Semana Santa, no se nos ocurrió, no lo planeamos. Entonces se cruzó la Semana Santa y hablamos de la entrada triunfal a Jerusalén. Después estuvimos viendo acerca de la resurrección de Jesús, la resurrección de Cristo, y hablamos de la importancia de la resurrección y cómo esta doctrina es la base del cristianismo, es el fundamento del cristianismo, ¿no? Que Cristo haya resucitado, porque en eso está fundamentada nuestra fe. Y el día de hoy vamos a comenzar una nueva serie. De hecho va a aparecer ahí en la pantalla una nueva serie titulada No soy de aquí, soy de allá. Vamos a estar en Primera de Pedro, en la carta o la epístola del apóstol Pedro. Él tiene dos cartas, Primera y Segunda de Pedro. Ahorita voy a hablar un poco de eso. Y el título de nuestra serie está ahí, dice No soy de aquí, soy de allá. Y vamos a ir viendo dentro de este libro poco a poco en los próximos 5 domingos o 6 domingos. Vamos a ir viendo esta carta. En 6 domingos vamos a terminar la carta de Primera de Pedro y vamos a ir viendo por qué tiene ese título nuestra serie y cómo el apóstol Pedro hace mucho énfasis en que los cristianos, si tú eres cristiano, si tú te consideras cristiano, tú no eres un ciudadano de esta tierra, tú eres un ciudadano del reino de los cielos. Y el apóstol Pedro nos va a ir hablando a lo largo de esta serie acerca de eso. ¿Ok? ¿Alguien no trae Biblia? ¿Quién no trae Biblia? Ok, allá atrás hay unas Biblias. No, acá están. Ahorita te vamos a pasar. Muy bien. Súper. Ahí hay una Biblia. Cuando terminen, por favor, las pueden devolver. Y esas Biblias siempre van a estar ahí. Por si tú no traes Biblia, puedas tener una Biblia en tus manos y puedas ir siguiendo los versículos que vamos a ir viendo. Si tú no eres tan rápido para buscarlos o estás aprendiendo, no te preocupes. Vamos a conectarnos en la pantalla. Pero lo importante es que tú veas que todo lo que hablamos aquí, todo lo que decimos aquí, viene de la Biblia. No nos inventamos nada, sino todo lo sacamos de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña y todo está basado en la Biblia. ¿Ok? Muy bien, pues déjame orar para poder comenzar. Señor, gracias por esta bendición de estar reunidos en tu nombre un domingo más. Gracias por Iglesia, gracias por este tercer domingo, gracias por esta serie que comenzamos. Gracias por las personas que están aquí escuchando tu palabra, Señor. Te ruego y te pido que todos los que estamos aquí salgamos diferentes de cómo entramos, que transformes nuestro corazón, que nuestro Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo nos cambie, nos renueve, nos transforme, nos haga parecernos más a ti, que renueves nuestra mente. Señor, te ruego que abras nuestro entendimiento, Señor, y que tu gracia poderosa, Señor, nos pueda ayudar a entender tu palabra esta mañana. Y no solo eso, Señor, sino que podamos vivirlo, que podamos salir de aquí y vivirlo, y eso que vivimos también podamos compartirlo, Señor. Que pueda mucha gente, Señor, conocer tu Evangelio y que más personas puedan llegar a esta iglesia para que puedan ser transformadas por el poder de tu Evangelio. Te pedimos todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos a estar entonces en Primera de Pedro y vamos a ir a el capítulo 1, versículos del 1 al 12. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 12. No sé si por ahí dejé un café por allá. Sí. En el momento que quieras puedes pararte y ahí hay café de aquí atrás y galletas si quieres tomar. Pronto abriremos un Starbucks en la esquina. Ok, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 12. Nuestra versión oficial es la NTV. Esa Biblia es NBI, no te preocupes. Va a aparecer en la pantalla, pero puedes irnos siguiendo en la Biblia que traigas, en la versión que traigas está bien, pero vamos a utilizar la NTV. ¿Ok? Dice, yo Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Verso 3. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Verso 11. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo que de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora, esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Déjame leerte una noticia a modo de introducción para poder entrar de lleno en el texto que acabamos de leer. Dice, el portal PIT, que es un portal cristiano, hace una investigación acerca de esto que está ocurriendo. Dice, oficialmente, China es un régimen de partido único y su ascenso económico ha venido de la mano con lo que se considera un contrato social tácito entre la población y el gobierno, en el que los ciudadanos han cedido sus derechos políticos al gobierno a cambio de que éste crea las condiciones necesarias para el progreso económico en el marco de un capitalismo de Estado que promueve el progreso individualista. El gobierno chino considera que su visión de nación es la única posible, la voz del Partido que es posible únicamente a la voz del Partido Comunista. Es la única que puede ser escuchada por el gobierno y más allá de esto no existen más voces ni visiones para China que puedan tener cabida dentro de la legalidad. Es en este contexto que el país popular chino nos muestra que el Partido Comunista es la única voz escuchada del pueblo. Por lo tanto, el control del gobierno es fundamental y soberano sobre las iglesias y las formas de pensamiento. Las iglesias en China deben estar sujetas a la inspección gubernamental si desean realizar sus cultos sin ser perseguidos. Los sermones de los pastores que han accedido a la inspección del gobierno son revisados y avalados por funcionarios del Estado, y las iglesias que no cuentan con la aprobación de Beijing, que es el presidente, se enfrentan a la clausura por parte del gobierno. En enero del 2019, el New York Times documentó cómo operan las iglesias en China. Muchas denominaciones cristianas realizan sus actividades religiosas de forma clandestina, debido a que no cuentan con el beneplácito y el permiso estatal para poder ofrecer sus cultos. En China, no son raras las detenciones de pastores o la confiscación de las Biblias, así como la clausura de varias iglesias. Algunas estimaciones sugieren que el número de cristianos en China podría ser de 60 millones. Esto incluye iglesias aprobadas por el Estado e iglesias clandestinas que todos los domingos de distintas denominaciones hacen sus cultos a escondidas del gobierno chino. A medida que China afianza su visión y poder como nueva potencia, lo que hace presionando a las iglesias es que hace 6 meses, en junio del 2023, el gobierno chino clausuró varias iglesias y pidió y tiró varias de las cruces que estaban dentro de las iglesias y afuera de las iglesias anunciadas como la obra de Cristo en la redención. Déjame darte ya un último dato para terminar.
En las últimas semanas hemos visto un mayor número de demoliciones de iglesias y mudanzas cruzadas en iglesias aprobadas por el Estado de China, así como también aprehensiones de cristianos en cárceles, enjuiciados a cadena perpetua por predicar el Evangelio, tienen prohibido leer la Biblia, las Biblias han sido quemadas y muchos pastores también están siendo detenidos por predicar el Evangelio. Esto está sucediendo en China. Esto que les acabo de leer no pasó en la Segunda Guerra Mundial, no pasó hace 60 años, esto está pasando ahorita desde el 2019 y esto que les acabo de leer sucedió hace 6 meses, en junio del 2023. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque el contexto de lo que vamos a ver en Primera de Pedro no es muy distinto a lo que está pasando en China y a lo que está pasando en muchas partes del mundo. Es decir, lo que Pedro nos está diciendo no es algo distinto, no es algo diferente, es algo que hasta en nuestros días sigue ocurriendo. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay persecución para los cristianos, hay persecución para los creyentes y hay persecución por predicar el Evangelio. Así es que con esto en mente es como vamos a adentrarnos en Primera de Pedro. Ahora, te doy un poquito de contexto histórico. ¿De dónde sale Primera de Pedro? ¿Por qué está Primera de Pedro ahí? El autor de esta carta, pues obviamente es Pedro. Lo podemos ver en el versículo 1. ¿Quién fue Pedro? Pedro fue hijo de Jonás, es también hermano de Andrés y es pescador de oficio del mar de Galilea. Cuando Jesús lo llama, él estaba pescando y lo llama a ser apóstol. Su nombre de nacimiento es Simón y fue cambiado por Jesús a Pedro, que significa roca. Pedro fue uno de los 3 apóstoles más cercanos a Jesús y de los más importantes y reconocidos en los evangelios por convertirse en el líder más notable del cristianismo en Jerusalén. Según Pablo, Pedro fue llamado el apóstol de los judíos, eso lo encontramos en Gálatas capítulo 2, versículo 8. Pedro tiene 2 cartas en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro y Segunda de Pedro, además de colaborar con Juan Marcos en el Evangelio de Marcos. En el contexto, se escribe Primera de Pedro en el contexto de Roma. Pedro está en Roma y Roma está siendo, el Imperio Romano está persiguiendo a los cristianos y el emperador en ese momento en Roma era Nerón. ¿Alguien ha escuchado de Nerón? ¿Has escuchado esta frase de quieto Nerón? ¿Sí? O cuando alguien se pone medio agresivo. Bueno, es por eso, porque Nerón era una persona muy agresiva. Nerón era un hombre, era un dictador que no tenía seguidores en Roma, y como no tenía seguidores se le ocurre la brillante idea de quemar todo Roma para después reconstruirla y que así la gente lo pudiera seguir y lo pudiera querer. Y es en ese contexto que Pedro escribe esta primera carta. Roma arde en llamas para ser reconstruida, Nerón está vuelto loco, es un dictador, y parte de quemar el imperio romano o Roma era que, además de que iba a lograr que la gente lo siguiera, era que también los cristianos fueran asesinados y fueran quemados junto con Roma. Entonces es en este contexto que Pedro escribe esta primera carta tratando de dar ánimo, de dar aliento y de recordar la maravillosa salvación de Jesucristo a los cristianos que estaban siendo perseguidos en Roma. De hecho, Pedro llama a Roma Babilonia, recordando lo que la Babilonia del Antiguo Testamento era: un lugar pagano, un lugar de opresión y un lugar que no adoraba a Dios. Primera de Pedro se escribe más o menos en el año 62 al 64 después de Cristo. Esta carta, ¿qué va a hacer? Animarnos como creyentes, nos recordará nuestra esperanza y cómo la iglesia nos fortalece, cómo nuestra fe se fortalece en Cristo, hacia donde Dios quiere llevarnos en el extendimiento de su reino, y cómo la salvación es algo glorioso para nosotros como creyentes. Así es que con esto en mente es que vamos a entrar a Primera de Pedro. ¿Amén? ¿Están aquí? Ok, traté de hacer la introducción lo más corto que se pueda, pero es importante para que sepamos cuál es el contexto de la carta que vamos a leer. ¿Ok? He dividido este sermón en 3 partes, en 3 puntos. ¿Ok? El primer punto lo vamos a ver del versículo 1 al versículo 6 y lo he titulado A los elegidos y extranjeros. A los elegidos y extranjeros. Versículo 1 al versículo 6. El título del sermón es La esperanza de la salvación. La esperanza de la salvación. Punto número 1, versículos del 1 al 6, a los elegidos y extranjeros. Dice lo siguiente. Vamos a leer el versículo 1 al versículo
Dice, yo Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes le obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Es por su gracia y misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo. Pedro comienza la carta aludiendo a los receptores de la misma. Él los llama a los elegidos por Dios, pero también los llama a los extranjeros, ¿verdad? A alguien que no pertenece a ese lugar. Pedro está afirmando dos cosas aquí. La primera está hablando de la identidad de quienes dirigen la carta. Ahora, todas estas provincias que mencioné están en Asia Menor, y esta Asia Menor es lo que hoy conocemos como Turquía, ¿ok? Para que puedas más o menos ubicarte en el mapa un poquito en tu mente, ¿ok? Pedro está afirmando dos cosas. La primera es la identidad de estas personas, de estos oyentes, de esta gente que está recibiendo la carta. La identidad a quienes están dirigidos. ¿Quiénes son esas personas a quien dirige la carta? Los elegidos de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hacen estos elegidos? Estos elegidos de Dios viven como extranjeros. Ahora, la pregunta aquí es, ¿por qué Pedro los llama elegidos de Dios? ¿Por qué no simplemente dice hijos de Dios? ¿Por qué no simplemente dice a los cristianos, a los creyentes, a los que creen en Jesús? Pedro está ocupando a los elegidos de Dios, ¿okay? Y en estos primeros 3 versículos, Pedro está resumiendo prácticamente la doctrina de la salvación, la cual comienza con la elección o la predestinación. ¿De acuerdo? ¿Cómo es que un hombre se salva? Para que un hombre se salve, tiene que comenzar con la elección o la predestinación. ¿Esto qué quiere decir? Que para ser salvos, tú y yo no elegimos a Dios, es Dios quien nos escoge a nosotros. Va otra vez. Para que tú y yo seamos salvos, no es que tú y yo elijamos a Dios, es que Dios nos tiene que elegir primero. La Biblia, de principio a fin, nos enseña cómo un Dios santo, un Dios poderoso, un Dios creador de todo, hizo a Adán y a Eva y los hizo para su propia gloria. Ellos vivían para la gloria de su creador en perfecta comunión, pero esa comunión se rompió a partir de ¿dónde? ¿Quién me dice? ¿Génesis qué? Génesis 3:15, es donde vemos la caída, ¿okay? Va a aparecer en la pantalla, dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Le pregunta Dios a Adán. Le preguntó el Señor Dios, ¿acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Verso 14, entonces el Señor dijo a la serpiente, por lo que has hecho eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Aquí están las consecuencias de lo que la serpiente hizo. Dios le está diciendo lo que va a tener como consecuencia. Y en el versículo 15 vemos algo muy interesante que dice, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, le está diciendo la serpiente, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás en el talón. Esto se conoce como el protoevangelio o la primera vez que aparece el evangelio en la escritura. ¿De quién creen que está hablando aquí Dios en el versículo 15? Fíjense bien, dice, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia, tu descendiente te golpeará en la cabeza y tú lo golpearás en el talón. Está hablando de Jesús y de lo que Jesús iba a venir a hacer en la cruz para el perdón del pecado de toda la humanidad. ¿Okay? Entonces, desde Génesis podemos ver el plan de Dios y podemos ver el evangelio. ¿Okay? Y es Dios quien está dictando la forma en que ahora va a salvar a la humanidad. ¿Por qué? Porque el pecado ya ha entrado en la vida de las personas. Y no solo en la vida de las personas, sino en la naturaleza y en todo lo que vemos hoy y que conocemos hay pecado. ¿Okay? Está hablando aquí el evangelio. Ahora, Pablo lo expresa de la siguiente forma. Efesios 2 del 1 al 5 dice,
Antes, ustedes estaban muertos. ¿Cómo estábamos? Si no somos creyentes, ¿cómo estamos? Muertos. Pregunta, ¿qué puede hacer un muerto? Nada, porque está muerto. ¿Ok? Ahora, vamos a continuar. Estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, que es lo que acabamos de leer en Génesis, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Ahora, fíjate, aquí viene lo interesante, verso 4. Pero Dios, aquí ya entra Dios en la ecuación, ¿te das cuenta? Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Ok, ¿quién nos da vida? ¿Y por qué es que podemos vivir? ¿Por causa de qué? El sacrificio de Jesús. Exacto, por el sacrificio de Jesús. Y es por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Entonces, Pedro lo que está haciendo es diciéndole a estas personas que son elegidos por Dios, que antes estaban muertos en delitos y pecados, que no había forma en la que se acercaran a Dios, pero Dios, en su gracia y en su misericordia, los eligió a pesar de su pecado, porque estaban muertos, y la gracia redentora de Cristo obró en ellos para que ahora puedan ser llamados los elegidos. De manera que ni ellos, ni tú, ni yo, tenemos la capacidad de buscar a Dios, a menos que Él nos elija y que su gracia opere en nosotros. Fíjate cómo lo dice Pablo en Romanos 3:10 al 12. Como dicen las Escrituras, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Entonces, hasta este punto podemos darnos cuenta que no hay una sola persona en este planeta que pueda decir yo soy bueno y yo decido por Dios, yo decido por Cristo, yo tomé la decisión de seguir a Cristo. De acuerdo a la Escritura, eso es completamente equivocado. ¿Okay? De manera que tú y yo estamos imposibilitados por el pecado para acercarnos a Dios y mucho menos para poder decidir por Él. Ahora, esto se conoce como decisionismo. Decisionismo. Esto es una doctrina que es contraria a lo que la Biblia enseña, porque la Biblia nos enseña, como lo acabamos de ver y vamos a seguirlo viendo, que es Dios el que nos elige. ¿Okay? Esta doctrina o esta enseñanza tiene por centro al hombre. El centro de esta enseñanza es el hombre, porque si el hombre no decidiera por Dios, entonces ¿cómo se hace cristiano? Es imposible, ¿estás de acuerdo? Pero de acuerdo a la Biblia, el hombre no puede ser cristiano a menos que Dios lo elija. ¿Quién es el centro de esta enseñanza? Dios. Y ahí es donde tú puedes ver la diferencia cuando una doctrina es bíblica y cuando una doctrina o una enseñanza no tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña. ¿Okay? La Biblia nos lo expresa de la siguiente forma. Pedro expresa la soberanía que Dios ha tenido en nosotros en cuanto a su elección a los pecadores y los convierte a Él por medio del Espíritu Santo, de reconocer a Cristo y de poner nuestros ojos y nuestra fe en la obra redentora de Jesús. ¿Esto qué quiere decir? Que si Dios te elige, es un privilegio que tú puedas ser llamado cristiano. Porque no lo mereces. Ni tú ni yo lo merecemos. No merecemos que Jesús haya muerto por nosotros. Y sin embargo, en su amor, en su misericordia, Dios nos ha elegido, a pesar de nosotros y a pesar de nuestro pecado, para que ahora podamos ser salvos. ¿Te das cuenta que entonces el ser creyente o el ser llamado elegido es un privilegio? Entonces Pedro está llamando a estos hombres elegidos. Les está diciendo prácticamente, ustedes son privilegiados. Recuerda el contexto de persecución, recuerda el contexto que está sufriendo la iglesia en Roma, recuerda cómo están sufriendo por ser cristianos, y Pedro les dice, hey, ustedes son los elegidos, ustedes son los privilegiados que Dios ha escogido para salvarlos. Ahora, ¿cómo es que Dios elige? Si me estás diciendo que Dios elige a estas personas, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios elige a las personas? ¿Qué pasa con los demás? O sea, ¿cuál es
la distinción que Dios hace para elegir a unos y no elegir a otros? La respuesta está en Romanos capítulo 9, del 10 al 16. Dice, está hablando de Isaac, ¿ok? Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. ¿Recuerdas? El plato de lentejas. Eso es muy famoso. Bueno, dice, verso 10, ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz a los mellizos, Jacob y Esaú. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las Escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto, dice Pablo? Por supuesto que no, pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo y tampoco depende de nuestro esfuerzo. ¡Wow! Cuando vemos que esta doctrina es sana y vemos que Dios es el centro de ella, podemos darle gracias a Dios, porque no depende de nada de nuestro esfuerzo, no depende de lo bien que te portes, no depende de nada de lo que escuches, de nada de lo que veas, de nada de lo que hagas. Es Dios teniendo misericordia de tu vida, y es por esa razón que Dios nos elige. Ahora, volviendo al texto, Dios te elige, Dios te llama, Dios te regenera. A esto se le llama un nuevo nacimiento, que es lo que Pedro está diciendo en los primeros 3 versículos. Dios te da un nuevo corazón, te sella con su espíritu. Esto es el bautismo en el espíritu. Esto lo vamos a ver después, más adelante, ¿ok? A eso se le llama nuevo nacimiento, te da un nuevo corazón. Significa que ahora eres santo, es decir, no es que seas más bueno que otro. Santo significa que ahora eres apartado, ahora estás apartado para la obra de Dios. Eso significa ser santo. Y de acuerdo a Efesios 2, capítulo 4, gracias a esto, ahora ya no estás muerto, la gracia opera en ti, puedes ver tu pecado, puedes ver tu condición delante de Dios, y es ahora que puedes pedir perdón, que te arrepientes de tu pecado, y entonces puedes ver la herencia tan maravillosa de la salvación, de la cual Pedro está hablando en los primeros 6 versículos de este texto. Y todo esto es por medio de la fe. Mira conmigo el verso 5, dice, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. ¿Cuál es la fe? ¿De qué fe se está refiriendo Pedro? ¿De qué fe está hablando Pedro? ¿Recuerdan que hace 8 días hablamos de que fe no es solo creer que Dios existe? Porque tú puedes ir en la calle y preguntarle a alguien, ¿tú crees que Dios existe? Y mucha gente te va a decir que sí. De hecho, hasta el ateo es incongruente, porque si el ateo dice que Dios no existe, ¿para qué negar la existencia de algo que no existe? ¿Sí me explico? Es incongruente decir eso. Eso quiere decir que todos creemos que existe un Dios, pero eso no nos salva. La fe de la que está hablando Pedro es una fe salvífica, una fe que salva, y eso es algo que tampoco tú y yo podemos obtener. Esa fe es algo que Dios también nos da. Mira cómo dice Efesios 2, del 8 al 9. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Es decir, ni siquiera la fe que tú tienes en la obra de Jesús y en lo que hizo en la cruz por ti y por mí es algo que tú puedas obtener. Es algo que Dios te da por su gracia. ¿Te das cuenta? Tú y yo no entramos en la ecuación. Ni tus buenas obras, ni el mucho dinero que tengas, o el poco dinero que tengas, o la inteligencia que tengas, o la escuela que vayas, o los estudios que tengas, o el negocio que tengas, o las buenas obras que hagas, o lo que dones al Teletón, o que ayudes a los pobres, nada de esas cosas, absolutamente nada de esas cosas pueden hacer que Dios te elija, que Dios te transforme y que Dios te dé esa fe salvífica para creer en Él y que de esa forma tú puedas disfrutar de la salvación en Cristo. De manera que esta fe
en la persona, de manera que nuestra fe está puesta en la persona y obra de Jesús, y eso es un regalo de Dios revelado por el Espíritu Santo. Ni siquiera es algo que tú puedas obtener, es algo que el Espíritu Santo te da. Y eso ahora mora en ti. No es algo que tú provoques, no es algo que tú puedas ganar, que tú puedas pagar, que tú puedas comprar. Y es por esa razón que Pedro dice que va a llegar un día cuando Cristo venga y haga su juicio para los creyentes y para los que no son creyentes, y ahí se verá quién verdaderamente es salvo, quién verdaderamente es un hijo de Dios, porque tú puedes estar sentado aquí, yo puedo estar parado aquí, yo puedo decir soy cristiano, pero la Biblia nos dice que hay obras de ese cristianismo, y es respuesta a lo que Cristo ya hizo. Y tal vez podemos caminar y podemos decir, sí, sí soy cristiano, y puedes ver a la persona y puedes decir, oye, pues sí, sí es cristiana, yo veo que sí, de acuerdo a la Biblia cumple con ciertos frutos, pero hasta que Cristo venga y haga su juicio, es donde verdaderamente vamos a ver si éramos cristianos, si verdaderamente somos lo que decimos ser. Así es que en ese juicio es donde se va a ver verdaderamente tu fe, donde verdaderamente se va a ver si eres salvo o no eres salvo. ¿Okay? Y el versículo 6 dice, así que alégrense de verdad. ¿Alégrense de qué? Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Entonces Pedro les está diciendo, hey, ustedes son los elegidos, ustedes son los que Dios escogió, la salvación que Dios les ha dado es algo maravilloso, alégrense por eso. La fe que ustedes tienen en Cristo es lo que provoca esa salvación. Ustedes son extranjeros, ustedes no son de ese lugar, aunque estén pasando toda esta persecución, aunque el Herod los esté presionando, ustedes no son de ahí, ustedes son salvos, alégrense por eso, pero esperen, porque aún tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. O sea, los está animando, les está dando esperanza, pero les está recordando que las pruebas van a continuar, que las pruebas van a seguir. Y eso me lleva a mi segundo punto. Punto número 2. Los elegidos que viven como extranjeros son probados. Punto número 2. Los elegidos que viven como extranjeros son probados. Versículos del 7 al 9. Dice lo siguiente. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. El oro, mis hermanos, es extremadamente resistente al calor y mantiene su integridad estructural, a temperaturas muy elevadas. Muy elevadas. O sea, aunque tú pongas, no se me ocurre una temperatura muy alta, pero verdaderamente tiene que ser muy alta como para que el oro empiece a fundirse. Por eso es que Pedro ocupa este ejemplo para decir que el oro es muy resistente al calor. De la misma forma, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús y que estamos siendo salvos por la elección que Dios ha hecho en nuestra vida, somos completamente resistentes a esas pruebas. Por esta razón, Pedro usa este ejemplo diciendo que nuestra fe va a ser probada. El propósito de Dios al permitir las pruebas funciona para confirmar nuestra fe. Si tú dices ser cristiano, si tú dices ser creyente, no significa que tú vas a recibir mucho dinero y que ahora como cristiano vas a tener casas, coches, prosperidad, todo va a ser bonito, ángeles suben, ángeles bajan, nunca te va a faltar dinero, nunca te vas a enfermar, nunca vas a tener problemas. Eso no es ser cristiano. Si te han dicho que eso es ser cristiano, eso es una mentira, porque eso no es el evangelio. Ahora, el ser cristiano tampoco significa que todo el tiempo te la vas a pasar llorando y sufriendo. El ser cristiano es entender que tú y yo somos extranjeros de esta tierra, que no pertenecemos aquí, que le pertenecemos a Cristo y que nuestra esperanza está puesta en aquel que va a venir por su iglesia y seremos ciudadanos del reino de los cielos. Pero mientras eso pase, como el pecado no solo entró en Adán y Eva, sino en toda la tierra, este mundo está caído. Y como este mundo está caído, vamos a tener aflicciones, vamos a tener pruebas, vamos a enfermarnos, nos va a doler, va a haber diferencias, va a haber cosas, va a haber muertes, va a haber guerras,
Va a haber hambrunas, va a haber pandemias como la que acabamos de pasar, y todas esas cosas van a seguir sucediendo porque vivimos en un mundo caído. La pregunta es, ¿dónde está puesta tu esperanza? ¿Recuerdas que eres elegido? ¿Recuerdas que eres salvo? ¿Recuerdas que no lo mereces y sin embargo Dios te eligió, Dios te salvó y Dios te escogió? ¿O tienes tu mirada puesta en todo lo que sucede a tu alrededor? En cuánto no tienes y en cuánto te falta. Es verificar que verdaderamente nuestra fe descansa en la persona de Jesús y no en algo que Jesús me vaya a dar o yo quiera que me dé. Las pruebas funcionan para ver dónde verdaderamente está tu fe y que tu fe esté en alguien y no en algo. Al final, Jesús recompensará esta fe y se glorificará en ella, en alabanza, gloria y honra, como lo sigue diciendo Pedro. Dice, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesús se ha revelado a todo el mundo. Va a llegar ese día. Y ese día Dios irá y verá el corazón de cada uno de nosotros. Y esa esperanza y esa salvación le darán honra y le darán gloria a Dios. Porque a pesar de las pruebas, porque a pesar de las dificultades, nuestra fe siempre estuvo puesta en Cristo Jesús. Las pruebas alaban a Dios, le dan la gloria y lo honramos cuando somos probados. Y cuando Él venga por los suyos, serán recompensados por la eternidad. Fíjense bien, Romanos 5, del 3 al 5, nos muestra qué es lo que realmente hace la prueba en nosotros. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar, ¿qué? Dice ahí, resistencia. Verso 4. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de la salvación. Y esa esperanza no acabará en una desilusión, pues sabemos con cuánta ternura Dios nos ama, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Te das cuenta? Las pruebas tienen un propósito. El sufrimiento tiene un propósito. El que tú y yo sintamos dolor tiene un propósito. Porque desarrollamos resistencia, porque eso produce en nosotros firmeza de carácter. Ya no andamos tambaleándonos con cosas, ya no somos emocionales, ya podemos resistir ciertas cosas, tenemos dominio propio y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y eso fortalece nuestra esperanza porque recordamos una vez más, como dice Pedro, que somos extranjeros, no pertenecemos a esta tierra, pertenecemos al reino de los cielos. Amén. Y por último, punto número 3. La profecía se cumple para los elegidos y los extranjeros. Pedro entonces comienza dando una salutación y hablándole a los elegidos y a los extranjeros. Después, a esos elegidos y extranjeros les dice que durante un periodo van a tener y van a seguir teniendo pruebas, pero que recuerden la esperanza de la salvación. Y ahora Pedro les está diciendo, recuerden esa esperanza, pero aún más grande, recuerden que eso fue profetizado. Y que ahora ustedes son el cumplimiento de esa profecía. Los profetas en el Antiguo Testamento hablaban de una manifestación todavía mayor de gracia divina de la que ellos habían experimentado en el Antiguo Testamento. Mira cómo lo dice Isaías del 45 del 20 al 25. Esto está increíble. Isaías lo dice de esta forma. Dice, reúnanse y vengan fugitivos. ¿Te das cuenta? ¿A quién está hablando Pedro? ¿A los qué? A los extranjeros. E Isaías, miles de años atrás, antes de que eso sucediera, está diciendo esto: reúnanse y vengan fugitivos de las naciones vecinas. Qué necios son los que llevan consigo sus ídolos de madera y dirigen sus oraciones a dioses que no pueden salvarlos. Consulten entre ustedes, defiendan su causa, reúnanse y resuelvan qué decir. ¿Quién dio a conocer estas cosas desde hace mucho? ¿Cuál de los ídolos alguna vez les dijo que iban a suceder? ¿Acaso no fui yo, el Señor? Pues no hay otro Dios aparte de mí, un Dios justo y salvador. Fuera de mí no hay otro. Que todo el mundo me busque para la salvación, porque yo soy Dios, no hay otro. He jurado por mi propio nombre, he dicho la verdad y no faltaré a mi palabra.
toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua me declarará su lealtad. La gente declarará: el Señor es la fuente de mi justicia y mi fortaleza. Y todos los que estaban enojados con él se les acercarán y quedarán avergonzados. En el Señor todas las generaciones de Israel serán justificadas y en él se enorgullecerá. ¡Wow! ¿Te das cuenta cómo se está cumpliendo la palabra de Isaías en lo que Pedro le está diciendo a estos cristianos de Asia? Se está cumpliendo. ¡Hey, extranjeros! No son de aquí, son de allá. Ustedes son del cielo. La esperanza ya se cumplió. Lo que él estaba profetizando ya pasó, porque ellos fueron testigos de lo que Cristo vino a hacer. Y ahora Cristo resucitó. Y en esa resurrección les está diciendo Pedro: ahora ustedes tienen que regocijarse, porque los profetas dijeron esto y se está cumpliendo en ustedes. Pedro está dando certeza de esta salvación, de esta esperanza, hablando de cómo lo veían los profetas en el Antiguo Testamento y cómo se está cumpliendo ahora en estos hombres. Cómo es que ellos no sabían cómo iba a ser la salvación, ellos no sabían cómo iba a ser Jesús, ellos no sabían lo que iba a pasar, ellos no podían verlo. Pero estos hombres a los que Pedro les está hablando ya lo estaban viviendo. Y nosotros ahora, que estamos del otro lado de la cruz, ahora podemos decir: sí, Cristo ya vino, Cristo ya pagó, Cristo resucitó, Cristo ya nos eligió, ahora somos salvos. Y entonces en este tiempo, ¿qué es lo que tú y yo esperamos? Que Cristo venga. ¿Te das cuenta? Ellos esperaban que viniera la salvación y vino. Ahora nosotros, de este lado de la cruz, esperamos que Jesús venga por segunda vez, ahora por su iglesia. Mi pregunta para ti esta mañana es: ¿tienes esa esperanza? ¿Anhelas que ese día llegue? ¿Tú crees que verdaderamente eres salvo? ¿Disfrutas la certeza de la salvación? Dice un pastor, Víctor Cruz: ¿cómo se siente la salvación? ¿Cómo puedes decir cómo siento la salvación? ¿Cómo se siente cuando te pagan tu quincena? ¿Cómo se siente cuando te compran algo en la tienda y te dan un dinero? ¿Qué sientes cuando llega el dinero y lo metes a la bolsa? ¿Qué sientes cuando llegas y cuentas el dinero de tu venta? ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo se siente voltear y ver tu cuenta en el banco que pues hay lana, o sea, que no hay angustia? ¿Cómo se siente eso? Se siente padre, ¿no? Se siente bien. Mi pregunta para ti es: ¿así se siente la salvación? ¿Así sientes cuando piensas en que Dios, el creador del universo, que no necesita nada de ti y que tú no mereces, te ha elegido? ¿Así sientes? Esa es mi pregunta. Pedro está en medio de esta persecución. Pedro sabe lo que están padeciendo estos hombres en Turquía, lo que ahora es Turquía. Pedro sabe que su fe está siendo tambaleada. De hecho, les dice: ustedes están creyendo en Jesús sin verlo físicamente, y esa fe es tan poderosa que está operando en ustedes aunque no puedan verlo. ¿Y sabes por qué? Porque no somos de aquí, somos de allá. No pertenecemos a este mundo. Nosotros somos ciudadanos del cielo y anhelamos con esperanza que Cristo venga. Dios nos ha elegido, Dios nos ha llamado, Dios nos ha salvado por medio de Jesús. Y nos recuerda todos los días el Evangelio. Ahora, esto está sucediendo en este contexto. Pablo ya había sido decapitado por Nerón y Pedro lo sabía. Pedro está escribiendo esta carta y Pedro ya sabía que Pablo ya había sido decapitado por Nerón. Sabía que él era el siguiente. Pedro sabía que él iba a ser crucificado por Nerón. Pedro sabía que estaban tras de su cabeza. Sin embargo, en lugar de decir tengo miedo, en lugar de esconderse, Pedro escribe esta carta a estos extranjeros en Asia y les da aliento, le da aliento a la iglesia, le da esperanza a la iglesia. Somos salvos y eso es suficiente para nosotros. Pero es curioso porque este Pedro, que ahora se ve muy firme, se ve muy esperanzado y que Dios lo usa para traer gozo a su iglesia, ese Pedro, 40 años atrás, porque ya pasaron más o menos entre 30 y 40 años de que escribe primero de Pedro, había negado a Jesucristo. Y Jesús le dijo: me vas a negar 3 veces. Y lo negó. Pedro niega a Jesús. Y aunque Pedro niega a Jesús, mira lo que Jesús le dice. Y ya estoy terminando. Lucas 22, de 31 al 32.
Le dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón. ¿Para qué? Para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. ¿Te das cuenta de lo que Jesús le está diciendo? Pedro lo está negando y Jesús le está diciendo: no pasa nada, yo te he elegido, tú eres mi escogido. Y cuando te arrepientas de lo que vas a hacer, yo te voy a fortalecer. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy orando por ti, intercediendo al Padre para que tu fe no desmaye en el tiempo de la prueba. Y es lo mismo que Jesús está haciendo contigo y conmigo. A pesar de lo que eres, a pesar de lo que haces, a pesar del corazón que tienes, a pesar de tu corazón caído, Dios en su gracia te ha elegido, te ha restaurado, te ha hecho nacer de nuevo, te ha dado un nuevo corazón, te ha dado su Espíritu Santo, te sigue capacitando y está orando por ti para que seas preservado hasta el día en que Cristo venga. Por ti y por mí. Jesús está intercediendo por ti. ¿Tú participas en algo de la salvación? Te pregunto. En todo lo que acabamos de ver, ¿hay algo en lo que tú tengas que ver? ¿Hay algo que tú tengas que aportar? ¿Hay un granito de arena que tú tengas que aportar para que Dios pueda hacer esto en ti? Por eso es que nosotros creemos que la salvación no se pierde. Porque si se perdiera, dependería de nosotros y no de Dios. Este es el Evangelio, mis queridos hermanos, amigo o amiga que están aquí. Así es que te animo a que dejes de ver a tu alrededor y recuerdes el Evangelio y recuerda lo que Jesús ya hizo y cómo eso te hace un ciudadano del cielo y te da esperanza y te da gozo y anhela la venida de Cristo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Si tú no eres creyente, este es el momento de que puedas arrepentirte, de que puedas ver que la gracia está tocando a la puerta de tu vida. Y este es el momento en el que Dios está permitiendo que tú puedas reconocer tu condición delante de Él, que tú puedas ver tu pecado, que tú puedas ver que eres merecedor de la ira, pero que Él te ofrece gracia si tú te arrepientes de corazón y lo reconoces como Señor y Salvador. Mi trabajo como pastor no es decirte, échale ganas a la vida. Mi trabajo como pastor es recordarte la esperanza de Jesús y su salvación, que es lo único que te va a ayudar mientras Él viene. De nada me sirve decirte que le eches ganas mientras tu esperanza no esté puesta en Jesús. Porque si le echas solo ganas, tu esfuerzo no te va a dar para ser salvo y mucho menos para anhelar la venida de Cristo. Ponte de pie conmigo.